Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a tener un ejemplo práctico y sencillo sobre el proceso de normalización. Muy bien, en primer lugar, si tenemos este registro original en donde tenemos un nombre de una persona, por ejemplo, Víctor Manuel, con este número de cédula, un número de Quick Pass, ok, entonces ya nos damos cuenta de que estamos frente a un ejemplo de una información que se relaciona con el Quick Pass de las personas. Dice que este número de Quick Pass tiene asociado una cuenta número 1, que es esta cuenta que tenemos acá, que pertenece al banco número 1, ¿verdad? Por su relación con los números. Y tenemos también otro número de cuenta y otro número de banco, o sea que este Quick Pass puede descontar dinero, por así decirlo, ya sea del banco número 1 o del banco número 2. Y tenemos también una descripción del tipo de Quick Pass que utiliza. Es un Quick Pass de soporte, ¿verdad? Porque hay también Quick Pass que son para los clientes o para uso diario. Y la fecha de vencimiento del Quick Pass, ¿ok? En este caso, digamos que es un Quick Pass que ya está vencido. Muy bien. Ahora vamos a irnos directamente al proceso de normalización. Dice la primera forma normal que la regla de primera forma normal establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Muy bien, entonces vamos a ver el resultado. ¿Cuáles son las columnas repetidas que nosotros encontramos? Bueno, en esta primera tabla que tenemos en la parte de arriba, las columnas repetidas serían cuenta y banco y cuenta y banco. Ambas pertenecen a la información de la cuenta o del banco, en donde nosotros podríamos descontar el dinero de las veces que se utilice el Quick Pass. En este caso ambas están asociadas. No siempre sucede esto. Sucede también que muchas veces se repiten otro tipo de columnas, como por ejemplo teléfono, que dice teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4, o correos de correo 1, correo 2, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que sacar a una tabla aparte los teléfonos y a otra tabla aparte los correos, ¿verdad? O sea, no irían juntos ellos como tal. En este caso van cuenta 1 y banco 1, porque el banco 1 se asocia a la cuenta 1 y el banco 2 se asocia a la cuenta 2, ¿verdad? Ambos pertenecen. Entonces cuenta y banco son los dos grupos que van repetidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que ponemos, por ejemplo, ok, los datos, ¿verdad? Que vienen del cliente, del dueño del Quick Pass. Vean que en este caso cambié el orden de nombre cédula. Puse de primero el identificador, entonces puse cédula nombre. Sigue con los mismos datos. Seguimos con número de Quick Pass, todo bien. Y aquí entonces es en donde hacemos el cambio. Cuenta y banco nos lo traemos a una nueva tabla y lo ponemos acá solo como cuenta y banco. Ya no existe cuenta 1 y banco 1, ni cuenta 2 ni banco 2. Ok, simplemente cuenta y banco, que lo va a representar a todos. Entonces el primer registro, que sería este de 200-01 y que es del Banco Nacional, lo ponemos como el primer registro de la tabla. Luego viene el registro que tiene como inicio de la cuenta 201-02 y lo ponemos aquí y es de un banco extranjero. Ok, muy bien. Y entonces en esta misma tabla, que solo tiene una cuenta y solo tiene un banco, hacemos el registro de ambos. Nos damos cuenta de que esos dos registros pertenecen a Víctor Manuel porque nos traemos la cédula. Entonces vean que aquí ponemos la cédula 6-01230456 y la repetimos. Ok, para dar a entender que ambos registros de esta cuenta del Banco Nacional y esta cuenta del Banco Extranjero, ambos pertenecen al mismo cliente. Muy bien. Y entonces el resto de información, que es tipo de Quick Pass, que es soporte y fecha de vencimiento, y la fecha nos lo traemos y lo seguimos acumulando en la tabla anterior. Muy bien, entonces en la primera forma normal hicimos esto. Desagrupamos, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con datos repetidos y los pusimos en una sola tabla. También pueden generarse varias tablas adicionales. Esto no quiere decir que solo se genera una, sino que estamos generando una en este caso, pero se podrían generar varias. Muy bien, vamos con la segunda forma normal. Dice que cree tablas independientes para conjuntos de valores relacionados. Muy importante también, identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal.
y relacione estas tablas con una clave externa. Ok, hay varias tareas que hacer. Entonces las dos primeras tablas de arriba son las tablas de la primera forma normal, de la forma anterior. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos de datos o grupos de datos que yo identifico? Muy bien, teníamos cédula y nombre, que esto podríamos decir que es como información del cliente, ok. Y comenzamos a tener número de Quick Pass, tipo de Quick Pass y fecha de vencimiento de Quick Pass. Si ustedes lo notan, todo esto tiene que ver con el Quick Pass más que con el cliente. Sí, estoy de acuerdo con que el Quick Pass pertenece al cliente, pero todo esto es información que pertenece al Quick Pass, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta tabla que tiene información del cliente e información del Quick Pass, la separamos en dos, ¿verdad? Hacemos dos grupos. Entonces, ponemos aquí cédula y nombre del cliente y la información del Quick Pass me la traigo para acá, número de Quick Pass, tipo de Quick Pass y fecha de vencimiento del Quick Pass. Muy bien. Ahora dice que también tengo que establecer cuáles son las llaves primarias o lo que conocemos como primary key. Por eso le pongo aquí las iniciales PK de primary key o llave primaria en inglés. Entonces, ¿cuál va a ser el identificador de esta tablita que va a tener la información de los clientes? Bueno, la cédula. Entonces por eso le pongo entre paréntesis al principio PK. ¿Cuál va a ser el identificador de esta tablita que va a administrar la información de los Quick Pass? El número de Quick Pass, porque ese va a ser el que no se va a repetir. Ahora, hay un detalle adicional. También decía, relacione las tablas por medio de una llave externa. ¿Qué es una llave externa? Es algo que me diga a mí que este número de Quick Pass, como yo lo saqué a una tabla aparte, que este número de Quick Pass de tipo soporte con esa fecha de vencimiento pertenece a Víctor Manuel. Si yo no establezco esta llave foránea o esta foreign key, no tengo una relación entre esta información que tengo aquí y esta otra. Entonces, luego de la primary key, establezco el foreign key, que sería entonces repetir la cédula. Esta cédula, que es la misma de Víctor Manuel, me permite entonces saber que este número de Quick Pass pertenece a Víctor Manuel. Pero no puedo identificar la información del Quick Pass solo con la cédula. ¿Por qué? Porque puede ser que Víctor Manuel no solo tenga un Quick Pass, sino que tiene 2 o 3 o 4 o 5, puede tener n cantidad de Quick Pass. Entonces la cédula no me sirve para identificar la información del Quick Pass, para verlo como un único. Ok, entonces el número de Quick Pass sí me permite identificar de forma única cuál es el Quick Pass al que me estoy refiriendo. Y con la llave foránea me doy cuenta de que pertenece a Víctor Manuel. Ok, esa es la función. Ahora, entonces aquí para la cuenta y los bancos ya teníamos la cédula, pero sucede lo que estábamos diciendo anteriormente. Teníamos la cédula de forma repetida, 601230456. Entonces yo no podía identificar de forma única, ¿verdad? Cuáles eran las cuentas, porque se repetía la cédula. Entonces, ¿qué es lo que hago? En las funciones de las bases de datos existe un número que nosotros podemos identificar como autoincremental. Cada vez que nosotros agreguemos un registro, la base de datos va a poner, por ejemplo, nosotros enviamos la cédula, la cuenta del banco y la base de datos le pone el número 1. Siguiente inserción de registro, entonces ponemos la cédula, la cuenta, el banco y la base de datos le pone número 2. Y así sucesivamente al siguiente 3 y al siguiente 4 hasta n. Muy bien. Entonces este dato o esta columna autoincrementar sería la llave primaria, el primary key, porque yo ya puedo identificar, no va a haber nadie repetido porque solamente uno de ellos va a tener el 1, uno de ellos va a tener el 2, uno de ellos va a tener el 3, con eso los puedo identificar. Y cómo me doy cuenta de que este registro que tiene el autoincremental 1 con esa cédula, con este número de cuenta y este banco pertenece a Víctor Manuel. Bueno, por el número de cédula, y entonces esa va a ser mi relación. La relación entonces sería el foreign key, una llave que yo me traigo de otra tabla en donde es el identificador. Muy bien, entonces tengo dos llaves primarias, la cédula para la información del Quick Pass y la cédula para la información relacionada con las cuentas y con los bancos. ¿Ok?
Muy bien, la tercera forma normal dice que elimine los campos que no dependan de la clave. Por ejemplo, digamos aquí yo podría todavía separar un poco más por la fecha de vencimiento, por el tipo de Quick Pass o los bancos, separarlos para desglosarlos más, pero comúnmente en la tercera forma normal ya todo en la segunda forma normal fue desglosado de forma suficiente, entonces no siempre llegamos a la tercera forma normal con información por separar, ¿verdad? Hay que analizar si en la tercera forma normal es necesario seguir desglosando o no, ¿verdad? Porque muchas veces podría volverse más bien más laborioso tanto para la base de datos como para los sistemas que estemos desglosando tanto la información. En este caso yo decidí dejarlo igual y la única diferencia es que ya nombré las tablas. Estas de arriba son las tablas resultantes de la segunda forma normal y estas tablas de abajo son las mismas, simplemente que ya las nombré. Entonces dije, bueno, esto se va a llamar t.cliente, haciendo referencia a que es la información de los clientes, t.quickpass, que es la información de los Quick Pass, y t.cuenta, que es la información de las cuentas asociadas a los clientes también. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias, saludos.